En lo que estamos trabajando, que tiene que ver con la salud mental, nosotros estamos descubriendo secretos de salud mental que no se miran como problemas de orden mental, y en realidad sí lo son. Cuando yo no dirijo mis pensamientos hacia los territorios válidos del bienestar y de la edificación espiritual de mi vida, sino que me desvío detrás de otras motivaciones y de otros intereses, hermanos míos, tengo un problema mental. A veces son problemas tan serios que terminan afectando nuestra manera lógica de ver la vida. ¿Ya? Nosotros no desarrollamos siempre una lógica basada en la objetividad, y esa incapacidad que la Biblia en términos teológicos los define como ausencia de verdad. La ausencia de verdad es un problema mental muy serio. Cuando usted no puede distinguir entre la realidad y la fantasía, cuando usted no puede identificar un cuento de un hecho objetivo real, entonces usted tiene un problema mental, y muy serio. Hay mucha gente que construye su manejo mental, su estructura de pensamiento, basados en elaboraciones que no tienen ninguna base en la realidad. Y eso que se ve como genial, que yo pueda estar construyendo fantasías, el mitómano, por ejemplo, que puede elaborar todos los cuentos de la vida que le provoca elaborar, llega un momento en que él no distingue entre su cuento y la realidad. Eso es una condición mental muy grave. El conocimiento de Dios, hermanos míos, es disciplina en la verdad. Escuchen, conocimiento de Dios es disciplina en la verdad. Dios nos obliga a asumir la verdad como territorio exclusivo de la vida. Para Dios, la evasión fantasiosa es una cosa inaceptable. Cuando la gente habla de sueños en la práctica del cristianismo, ¿no? Los cristianos que sueñan y han inventado el cuento de que es bueno soñar porque Dios respalda nuestros sueños. Dios no respalda los sueños de nadie. Dios apoya la capacidad que tiene una persona de vivir con los pies en tierra y aceptar la realidad, a veces una realidad que es difícil, que es complicada, que demanda una actitud, diría yo, heroica, para asumirla, aceptando eso como territorio objetivo de la vida. Y eso lo respalda Dios. Pero si usted se evade en la fantasía, huyendo de la situación angustiosa que genera la realidad, usted se aleja de Dios y se vuelve alguien a quien Dios no puede
a ayudarlo, porque Dios no entra en un territorio donde la realidad no está presente. El Dios nuestro, por eso es Dios de luz, no es Dios de tinieblas, es Dios del día, no de la noche. Son figuras bíblicas, que entendamos que la realidad, por escandalosa que sea, es el territorio donde Dios se muestra a Dios, donde Dios se evidencia poderoso y los siervos de Dios eligen ese territorio para sostener la vida y alcanzar entonces esa vigencia del poder de Dios en el territorio de su existencia, porque la existencia se está sometiendo a la realidad. Estamos entendiendo el efecto triste de la maldad en la vida de las personas, y decíamos que eso se muestra como juego de contrastes extremos, ¿no? Contrastes extremos. Recuerden, en lo que debe darse en nosotros, debiéramos llegar a expresar la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Eso debiéramos llegar a expresar, es decir, debiéramos caminar hacia la plena expresión de nuestra condición de hijos de Dios. El propósito es el valor que tiene esa imagen y semejanza de Dios como elemento que en la revelación bíblica expresa el propósito de Dios de hacernos sus hijos. Eso espero que esté quedando claro esa idea, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes el texto de la primera carta de Juan en el capítulo 3? ¿Ah? Mirad cuál amor. ¿Ah? Siempre insisto en que en Reina Valera se puede confundir la expresión. El texto dice cuál, no cuán. ¿Ah? No es cantidad, sino calidad, ¿ya? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿ya? Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. Y fíjense ustedes que ser llamados no es simplemente recibir un título. El siguiente versículo aclara: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aleluya. Fíjense que es un programa que camina hacia su plena realización. ¿Sí me están oyendo? Es un programa que avanza. Ahora somos hijos de Dios, es un hecho. La condición de hijos de Dios es un hecho, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes. Miren la expresión. ¿Seremos qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Es la semejanza, es la imagen. ¿Ya? Imagen y semejanza. Y todo aquel que tiene, noten que es un plan que avanza a su plena realización, y por eso nosotros nos movemos en función de la esperanza, porque
Hoy no lo vivimos en esa plenitud, pero lo esperamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo de la misma forma que Él es puro. Aleluya. Noten entonces que eso que debe llegar a darse y que debemos estarlo buscando, y ese es el objetivo de nuestra existencia en el mundo. Nosotros no tenemos otro objetivo para venir a este mundo. ¿Me están oyendo? Ese es el objetivo. Caminar en crecimiento para superar la condición de la criatura creada por Dios en las condiciones que Dios nos creó en este mundo y poder avanzar hacia la gloriosa condición de los verdaderos hijos de Dios. No hay otro plan, no hay otro programa. Todos los otros programas que nosotros desarrollamos acá deben estar anexos, deben estar ligados a ese, deben ser subalternos de ese programa, ¿ya? Usted puede hacer muchas cosas en este mundo y Dios lo apoya. Desarrollar muchas condiciones propias de nuestra condición de seres humanos inteligentes y que tenemos una vida social en el mundo. Claro, usted y yo podemos hacer muchas cosas, pero nunca podemos actuar desconectando esas cosas del objetivo central, que es lo que solemos hacer. Y entonces hay quienes neuróticamente, porque eso termina produciendo una neurosis, ¿ya? La neurosis propia existencial de la gente, que separa territorios. Es que una cosa es la religión y otra cosa es mi vida normal. No le meta religión a lo que es la vida común y corriente. ¿Qué es el problema con usted? Usted a todo le mete religión. ¿Ve? Y por eso dividir territorios y generar conductas a veces conflictivas, porque cuando estamos haciendo las cosas del mundo, buscando los propósitos del mundo, nosotros tenemos una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar, pero apenas nos metemos en la práctica religiosa, entonces hacemos un cambio, un ajuste, y eso dura lo que dura la práctica religiosa. Eso hace que terminemos neurotizando nuestra estructura humana, porque los seres humanos no tenemos de dónde sacar un funcionamiento lógico y cuerdo donde yo tenga condiciones duales que se estén expresando, generando el conflicto entre ellas, dividiéndome por dentro. Eso enferma terriblemente a la gente. ¿Ya? Que eso es la misma cosa de la gente expresando unos sentimientos en función de la relación con la familia, con los hijos, pero otra cosa es cuando está enfrentando su lucha diaria ya en los negocios. De modo que el hombre tierno de la casa se convierte en una fiera allá afuera. La mujer noble, la mujer protectora de la casa, sale a la calle y se vuelve una bestia compitiendo con ese mundo que está ya buscando hacer prevalecer sus intereses. Esa dualidad, ya lo estudiaremos, produce conflictos mentales muy serios y nos enferma, nos daña las posibilidades de realización en la vida. Hermanos míos, solo hay un objetivo para nosotros, los seres humanos: caminar hacia la condición de hijos de Dios.
y mientras vamos haciendo ese recorrido hacia esos objetivos, Dios nos da espacios para hacer muchas cosas con las que contribuimos para el bienestar general de la sociedad en la que estamos ubicados. Pero entiendan entonces que el poder del mal, y aquí viene el lío, y aquí viene la identificación de la realidad del mal, el poder del mal nos reduce, convenciéndonos que eso no es necesario. Lo mismo que le dijo a Eva el mal. Dios no es necesario. Las leyes de Dios no son necesarias. El consejo de Dios no sirve. Usted tiene que formalmente dedicarse a buscar lo que Dios le dice que no busque, a conseguir lo que Dios le dice que no se acerque. ¿Ve? Dios le está diciendo al hombre: acepte vivir con la propuesta que yo le estoy dando, porque es que mi propuesta es llevarlo, decimos hoy, con la claridad que tenemos hoy, es llevarlo a que usted sea un hijo mío y sacarlo de la simple condición de criatura. Pero el mal le dijo: no, eso es envidia de Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que si usted se pone a buscar en la vida, conseguir ese objetivo central de conquistar el mundo, de alcanzar las metas de realización que usted como ser natural quiere alcanzar, y usted quiere satisfacer, ¿ya?, lo que luego Juan nos señala como las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y la vanagloria de la vida, que son satisfacciones de apetitos biológicos, de apetitos naturales que nos hacen intrascendentes, que no nos llevan a salir adelante y crecer hacia el verdadero desarrollo de la naturaleza espiritual nuestra. Entonces fíjense que ese es el real poder del mal. ¿Ya? El poder del mal, insisto, de hace 8 días, no consiste solamente en cosas feas, en cosas horribles. El poder del mal es exquisito. El poder del mal es apetitoso, es atractivo, gusta, tienta. ¿Por qué? Porque nuestra biología se inclina hacia allá. Y por eso no se ve feo, no se ve malo, no se ve negativo. Y nosotros corremos hacia eso porque naturalmente así lo hacemos. Eso es lo natural. Entonces tenemos que superar lo natural para poder caminar hacia el objetivo superior de nuestra vida. Yo tengo que superar lo natural. Y esa superación de lo natural, hermanos míos, es una cosa que hacemos contracorriente. Claro, es una cosa que va contracorriente, contra todos los planes que existen en este mundo. Y es una disciplina entonces la que se demanda, en donde yo tengo que reconocer que si depende de mi gusto, que si depende de mi sentimiento de satisfacción humana natural, yo nunca buscaría a Dios. Nunca lo voy a buscar. Dios comienza a ser un gusto para nosotros después de trabajar la disciplina del reordenamiento de nuestra vida. Si esa disciplina no se da, Dios seguirá siendo el enemigo de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestros anhelos, de nuestras pasiones. ¿Ve?
Yo tengo que trabajarme, y es la parte que los cristianos no quieren entender. Ellos creen que eso funciona a lo natural. Eso no funciona a lo natural. Eso necesita, exige un trabajo disciplinado. Y el que no lo haga, no va a dar la medida nunca. Porque eso no va a surgir espontáneamente en nadie. Eso no surge espontáneamente. Eso hay que crearlo como un orden nuevo de la existencia. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Muy bien. ¿Ya? Y ese poder del mundo nos deja estancados en la simple identidad con las criaturas biológicas, con las que objetivamente tenemos un parentesco físico, natural, de origen. Y les decía hace 8 días que es la puja que hay, es la lucha, que Pablo en Gálatas 5 la define como la pelea entre la carne y el espíritu, ¿ya? Dice, es que los dos están en conflicto de tal manera de que ustedes no hagan lo que debieran hacer por ese conflicto, la carne y el espíritu. Yo se lo diría de esta forma: la imagen y semejanza de nuestra condición biológica, tirándonos hacia abajo, llevándonos hacia el parentesco absoluto con la naturaleza de donde venimos, ¿ya? La condición animal de donde procedemos, y la dimensión de la imagen y semejanza de Dios que nos reclama hacia arriba. Aleluya. Porque Dios nos creó para que superáramos la primera y alcanzáramos la segunda. Gloria a Dios. Y, hermanos míos, esa pugna está allí. Ese conflicto está allí. Inevitable. ¿Por qué? Porque es imposible que nuestra biología no nos reclame. Es natural que nos reclame. Es muy natural que nos quiera meter en el universo de sus posibilidades, de sus deseos, de sus ambiciones, de sus expectativas, aún más del impacto que se va dando en el inconsciente nuestro. Carl Jung definía eso como el inconsciente colectivo. ¿Ustedes han oído hablar de eso? Un inconsciente colectivo. Nosotros traemos presiones naturales que están en nuestro inconsciente y nos están reclamando ciertas posturas en la vida que tienen que ver con el impacto de nuestra biología acentuada de generación en generación, que va alcanzando rasgos que se expresan como cultura, se expresan como tradiciones, se expresan como condiciones mentales hacia las cuales tenemos una inclinación. Es lógico, pero eso no es lo de Dios. Y es lo que uno debe entender, que eso no es lo de Dios. Y que yo no me puedo reducir a eso. Y que si soy cristiano, estoy enfrentándome a eso y debo vencerlo, porque Dios quiere que yo elabore una manera distinta de desarrollar mi personalidad humana desde la perspectiva del llamamiento que Él me hace. Aleluya. Eso, hermanos míos. Y yo me tengo que dedicar a construir eso contra todas las fuerzas, oigan, naturales, la carne, contra todas las fuerzas sociales, culturales, el mundo, y contra todas
las fuerzas que nosotros pudiéramos definir como todos esos poderes de condicionamiento, de inclinación que se da por un manejo inteligente que se viene dando y que la Biblia lo define como el diablo, como el demonio. Es inteligente, es un alguien, es una realidad pensante que elabora y construye sus planes y sus programas a partir del manejo que puede hacer de nuestra condición mental, de nuestra condición anímica, de nuestra condición emocional. Y su propósito es alejarnos de Dios e impedir que el Hijo de Dios se manifieste en la vida nuestra. ¿Van viendo ustedes? Carne, mundo y diablo y demonio. Los tres, ¿qué? Enemigos del hombre. ¿Ustedes han oído hablar de eso, no? Fueron los tres enemigos del hombre. El mundo, el demonio y la carne. ¿Sí? Sí. Y los tres son uno, diría yo, en el espíritu teológico. Y los tres son uno, porque realmente es todo eso el poder del mal. Ya, todo es el poder del mal. El mal se expresa de esas muchas formas. Y yo quiero que entiendan que al final estamos tocados por toda esa fuerza del mal. Por eso cuando Jesús nos pone a nosotros a hacer conciencia, lo primero que nos enseña en la oración es que le digamos al Padre, Padre, líbrame del mal. ¿Ya? No permitas que yo caiga en tentación, y la tentación es propuesta del mal, ¿no es cierto? No permitas que yo caiga en tentación, mas líbrame del mal. Es decir, colócame a mí por encima del mal, que el mal no me subordine y que yo tenga un nivel de existencia que el mal para que el mal no me alcance, que el mal se quede abajo. Aleluya. Y eso es una oración muy inteligente. Entonces, vean ustedes que eso cuando lo expresamos en los textos bíblicos, descubrimos que ese efecto del mal define la perspectiva de la intrascendencia humana, algo que me hace ver a mí que yo tengo suficiente con lo que soy biológicamente y que no me hablen de otra cosa porque otra cosa no tiene sentido para mí. De hecho, es la lógica materialista, ¿no? Esa es la lógica materialista. No hay otra cosa que pensar de nosotros los seres humanos, sino que somos la simple criatura biológica que somos. Fíjese que aún en la Biblia se presenta esa desazón humana. Hay un libro que habla de la crisis existencial de un creyente que se detuvo demasiado a ver las cosas feas del mundo, a ver las cosas feas de la vida de los hombres en el mundo, y pensó muy poco en lo de Dios y entró en una crisis. Ese texto es Eclesiastés. ¿Me oyeron? Eclesiastés es un texto que muestra un pensamiento de crisis. Ese libro, hermanos míos, fue el libro más significativo para mí en mi crisis existencial. El libro de la Biblia que a mí me tocó profundamente en mi crisis existencial fue Eclesiastés, porque me identifiqué con él. Y es que el hombre que habla en Eclesiastés
no está hablando desde el territorio de la mente victoriosa espiritualmente, sino desde el territorio de una mente que está en crisis, porque está viendo cosas muy feas y no le queda fácil explicarse todo, aunque está tratando en su esfuerzo de salvar en su fe, su creencia, su convencimiento de Dios, al punto que al final aparece la respuesta en los últimos capítulos, en esas expresiones como cuando él dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿Ya? Es decir, no le demos más vueltas, nos hemos enredado demasiado. Y claro, cuando uno ve la vida como se maneja en el mundo, uno dice: ¿esto qué es? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Esto qué validez tiene? Y en la crisis existencial del creyente de Eclesiastés aparece un texto en el capítulo 3 de Eclesiastés que desnuda esa preocupación. Eclesiastés 3, voy a leer desde el versículo 16. Eclesiastés 3:16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, esos momentos en que él decía en su corazón eran los momentos de su conflicto. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Ellos mismos, con toda su grandeza y con toda su pretensión, son semejantes a las bestias, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. ¿Qué los distingue? ¿Qué los puede distinguir? Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Fíjense ustedes, en esa época donde el conocimiento de la ciencia, de la biología era nada, pues la respiración definía mucho, porque una de las formas de definir la vida estaba ligada a la respiración. De modo que dicen: y la vida de un animal es parecida a la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque los dos respiran lo mismo. ¿Ya? Los dos respiran lo mismo. La otra forma de identificar la vida es a través de la sangre. Pues tanta sangre tiene el hombre como sangre tiene el animal, de modo que ¿qué nos distingue? ¿Qué distingue las dos vidas? ¿Ya? Dice: un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia. ¿Por qué? Porque todo es vanidad. Es decir, todo está y se acaba. Todo esto carece de sentido. Ese término vanidad es sentido. ¿Y eso para qué? ¿Y para qué elaborar tantos pensamientos si lo mismo que le sucede a uno, le sucede a los otros? Recuerden que en ese tiempo ellos no tenían claro lo que era el sentido de la vida eterna. Ellos creían que los seres humanos se morían y allí terminaba todo, desaparecía todo. ¿Ya? Dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Está oyendo usted el argumento materialista actual? Lo está leyendo en la Biblia. ¿Ya?
Y esa es la realidad biológica. Eso es lo físico y es inevitable. Todo está hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe? Fíjese, una pregunta de duda, una pregunta de crisis espiritual. ¿Quién sabe que el espíritu, entiendan espíritu como el aliento, como el poder que sostiene la vida? El espíritu de los hijos de los hombres sube arriba. Y no está hablando que está subiendo una parte de los seres humanos, sino que en la exhalación, el último respiro de la persona se va para arriba y el último respiro del animal se va para abajo. Entonces, ¿cómo me identifican la diferencia entre una cosa y otra? ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Preguntas lógicas, que si Dios no está presente guiando una reflexión, la respuesta es: no hay diferencia. Es tonto creer en todo eso. Eso es lo que a sus hijos ahora les están enseñando en las universidades, que eso es tonto creer en que existe una dimensión espiritual de nosotros los seres humanos. No, los seres humanos son seres animales que hoy están y mañana desaparecen. Cuando nos morimos desaparecemos y se acaba todo. Eso es lo que se está dando ahora y no es nuevo. Cuando el profesor le diga que eso es nuevo, dígale: sí, ya lo leí en Eclesiastés. Eso es viejo. En el Antiguo Testamento, dígaselo. ¿Ya? Entiendan, hermanos míos, que si Dios no está como realidad en nosotros, caer en eso es lógico. Es inevitable. Que eso es lo que le pasa a nuestros hijos. Nosotros no hemos cuidado que Dios tenga un lugar real en ellos. Y cuando llegan a esos ambientes, hermanos, eso cala profundamente y entonces ya llega el muchacho a burlarse de la práctica religiosa suya, porque dice: papá, ¿eso de qué sirve? Eso no sirve de nada, eso no va para ninguna parte, eso no resuelve nada. ¿Por qué? Porque ellos perdieron la sensibilidad que les permitía visualizar el sentido trascendente de sus vidas. Cuando eso se pierde, queda el animal. Y el elemento superior, la exigencia superior, el clamor espiritual dentro de nosotros que nos reclama de parte de Dios para elevarnos a la altura de los hijos de Dios, eso queda por allá oculto, en medio de las muchas voces que el mundo tiene y que hace que la persona sea reclamada desde el territorio natural, al punto que hoy han llegado hasta elaborar interpretaciones de su identidad a partir de las pasiones y los desbordes emocionales que se dan en el corazón de ellos. De modo que un apetito sexual mal dirigido se toma como natural, porque no hay sentido de trascendencia. ¿Y cuál es el sentido de trascendencia? Poder uno creer que la existencia de uno tiene razones más grandes que la razón biológica de su existencia. Gloria a Dios. Es decir, que uno es un propósito que tiene un sentido más grande que cualquier condición de nuestra naturaleza biológica y que por tanto yo debo luchar para que ese sentido trascendente de la vida en mí aflore y se manifieste y tome el control de mi vida. ¿Cuánto dura esa lucha? El resto de la vida nuestra. ¿Qué tanta victoria obtenemos? ¿Qué tan serio hagamos la pelea? ¿Qué tan en serio tomemos las cosas en este sentido?
Entonces, vean ustedes ese texto, ¿no? De Eclesiastés. Porque aún un creyente puede llegar a ver la vida desde esa perspectiva y verlo como lógico. Y cuando yo oigo a las personas hablar del sentido natural de sus vidas, hermanos, yo no estoy escuchando cosas, yo no puedo decir que lo que están diciendo no es cierto. Solo que no es toda la verdad. ¿Ya? No es toda la verdad. Yo no puedo decir eso no es así, eso es así. Y si yo quiero funcionar a ese nivel me quedo y funciono. Y eso no obstaculiza mi inteligencia, porque con todo y eso desarrollo inteligencia, construyo cultura, construyo todo un universo de posibilidades sociales, y eso no está definiendo la realidad trascendente de mi vida. Esa otra dimensión puede quedar tapada para siempre, oculta para siempre, si no hacemos el trabajo serio para despertar conciencia en la gente, que se dé cuenta que eso no es todo, que existe una dimensión nueva que hay que desarrollarla, y tenemos el poder de Dios a nuestro favor que respalda nuestro trabajo, nuestra predicación, nuestro acercamiento a la gente, llevándoles el mensaje de la dimensión trascendente de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vean ustedes que el mensaje entonces no son simples discursos religiosos, son cosas de fondo. A veces nos quedamos nosotros en los bordes del mensaje, cositas manejadas como cosas interesantes, pero no van al fondo. Y el fondo es que la gente está perdida, porque cuando yo no descubro esa otra parte, la parte animal en mí, hermanos, produce un sentimiento de frustración, un sentimiento de que me está haciendo falta algo. ¿Cómo lo reemplaza la cultura? Diciéndole, a usted le falta es educación. Y está bien que reciban educación, pero no es la necesidad de fondo. A usted le está haciendo falta es dedicarse a una tarea que dé un fruto especial. A usted le está haciendo falta es buscar conseguir plata y hacer de su vida una vida de éxito y de logro. A usted le está haciendo falta es elaborar una filosofía existencial que le permita entender los momentos de su vida actual, y entonces tenemos a muchas vertientes filosóficas que nos pueden servir como escondedero temporal de la exigencia de fondo, de ese sentido trascendente que se quedó sin desarrollarse porque nunca la gente lejos de Dios lo puede trabajar. ¿Ya? Muy bien. En otro texto de la Biblia, que se encuentra en Filipenses, capítulo 3. En el versículo 18, Pablo está identificando, nosotros hemos trabajado bastante Filipenses 3 en muchas enseñanzas. Y en ese texto, Pablo está mostrando que existen objetivos de la existencia superiores al simple hecho de conseguir logros en este mundo. Al punto que cuando yo hago conciencia de esa necesidad,
se genera en mí una crisis que desmonta todos mis intereses antiguos para comenzar a construir otro nivel de motivación para la vida. Y eso es lo que la Biblia define como conversión. En este texto Pablo lo dice en el versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y fíjense que está hablando de religión, pero religión intrascendente. ¿Me están oyendo? Es que el mejor ejemplo es este. ¿Cómo una religión puede ser un entretenimiento y no resolver la demanda profunda del alma nuestra, que debe encontrar el camino que lo lleve hasta la identificación con su condición de hijo de Dios? Pablo ha mencionado en este capítulo 3 todas las cosas ventajosas que en su religión él tenía. Dice: aunque yo tengo, versículo 4, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Está hablando de sus pergaminos, de sus créditos religiosos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es según la ley. Oigan esto: justicia que es según la ley, el cumplimiento de la ley como se lo pide la religión. Dice: en cuanto a la justicia que es según la ley, irreprensible. Es decir, nadie puede reprocharme nada, porque yo he sido un religioso con todas las de la ley. Estoy cumpliendo la ley. Y eso podría darme la satisfacción total. Fíjense que está hablando de religión. Ni siquiera está hablando de negocios, no está hablando de dinero, no está hablando de pasiones, de desbordes pasionales del mundo. Está hablando de religión. Y Pablo se enfrentó a una revelación tremenda. Y es que eso no le servía. ¿Por qué? Porque con todo y su religión, él no estaba construyendo el Hijo de Dios en él. Con todo y su religión. Y religión revelada, y religión milenaria, y religión aprobada por el discurso revelado que venía de parte de Dios. Religión de grandes profetas, de grandes verdades. Y sin embargo, Pablo se encontró metido en la religión y descubriendo que no iba para ninguna parte, que no estaba pasando nada. Y por eso dice, versículo 7, a partir de su experiencia de conversión, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Aleluya! Miren que se vio obligado a renunciar a su formalidad religiosa. ¿Por qué? Porque descubrió que Cristo, como expresión del Hijo de Dios, como aquel que lo conducía a la meta definitiva del propósito de Dios, era otra cosa y no se alcanzaba a través de ese camino que no era más que un distractor frente a las demandas profundas de su propia alma. Nosotros nos podemos distraer en ritos muy bonitos, en prácticas muy bonitas, pero insuficientes para elevar nuestra condición humana y llevarnos a la identificación del propósito de Dios con nosotros. Ya. Lo que era para mí ganancia lo estoy estimando como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo, es decir, alcanzar el objetivo del Hijo de Dios, que se dé en mí. Y ciertamente está insistiendo,
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Aleluya. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y miren cómo lo dice, a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección, vivir la experiencia del comienzo de una nueva dimensión humana en la vida mía, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, si me toca morir por esto, pues muero por esto. Pero esto es lo que definitivamente la vida me lo está reclamando, y me voy a pegar a esto y me suelto de todo lo demás. Aleluya. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, es decir, que me tenga que morir y tenga que resucitar, porque Él esperaba que Cristo regresara antes de que Él se muriera. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Vean el proceso. Están viendo que esto es un proceso. Sigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, aleluya, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Van viendo que este es el objetivo. Esto es otra cosa. Hermanos, tanta religión tonta que hemos elaborado nosotros, ¿ya? Ingenuamente, porque no es de mala fe, pero nos hemos quedado cortos y el Hijo de Dios no está apareciendo por ningún lado, ¿ya? Recuerden aquella ocasión que Pablo le dice a los Gálatas: Gálatas, yo por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto es formar a Cristo. Esto es construir al Hijo de Dios. Esto es levantar una nueva naturaleza en nosotros que haga contraste y que haga repulsa a la naturaleza vieja de nuestra condición animal. ¿Ya? A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice: así que todos los que somos perfectos, fíjense que la perfección no es un logro ya, es una vocación. La perfección aquí es una vocación. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero no nos pongamos a buscar cosas distintas de las que nos llevan a ese objetivo. Nos entretenemos demasiado y el objetivo se pierde. Yo traigo aquí esta versión de la Biblia latinoamericana y voy a leer esos últimos versículos en esta versión, Filipenses, en el capítulo 3. Hermanos míos, es que yo no sé por qué estamos tan confundidos religiosamente. ¿Ya? El mundo se confunde tanto desde el punto de vista religioso. En este texto dice, en el versículo 15, dice: todos nosotros, si somos de los perfectos, entre comillas, ¿no? Pablo aquí lo coloca entre comillas. Si somos perfectos, tenemos que pensar así. Y si no ven todavía las cosas en esta forma, fíjense que esta es una traducción mejor,
si no ven todavía las cosas en esta forma, Dios los iluminará. Pero es por aquí. El texto está diciendo, no es de cualquier manera, no es cualquier ruta, no es cualquier idea. Ustedes tienen que llegar a eso. Puede ser que todavía no lo vean. Puede ser que no lo hayan entendido. Pero tenemos confianza que a su tiempo Dios los va a iluminar. ¿Ya? Mientras tanto, sepamos conservar el terreno que hemos conquistado. Es decir, ya llegamos a un nivel, por favor no nos devolvamos. Ahora, si todavía no la tenemos clara, pues hay mucho que andar hacia adelante, pero nada hacia atrás. Lo que ya hemos logrado, conservémoslo, mantengámonos en esa disposición. Pero hermanos míos, por favor, esto es exigencia vital. Sean imitadores míos, dice Pablo, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se los he dicho a menudo y ahora lo repito llorando. La perdición les espera. Su Dios es el vientre, es decir, los logros humanos físicos. Esa es la idea de vientre, lo que se comen. Y comer, la idea general de comer no es simplemente la comida, es lo que alcanzo, lo que logro, lo que conquisto como mérito, lo que me da grandeza con características humanas, lo que me hace sentir importante, a eso se refiere. Su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. ¿Cuál es su gloria? La circuncisión. Esa es su gloria. Está refiriéndose a los judíos. La circuncisión. De lo que debieran avergonzarse, eso es su gloria. De lo simplemente representativo en lo físico y no desde el punto de vista espiritual. ¿Ya? Dice, no piensa más que en las cosas de la tierra. Vean ustedes, obra del mal, llevarnos a pensar en solo lo de la tierra. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo. Aleluya. Y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la cual puede someter a sí mismo el universo y lo hará semejante a su propio cuerpo del que irradia su gloria. El llamamiento es a llegar allá. ¿Quedó clara la idea? ¿Tiene sentido esto? ¿Entienden que es para meternos seriamente en este trabajo? Y que el Hijo de Dios comience a tener lugar en nuestra existencia como seres humanos. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuánto tiempo hemos perdido, hermanos? ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuántos años? Muchos años. ¿Cuánta actividad religiosa malgastada? ¿Cuántas oportunidades para la obra de Dios dilapidadas alrededor de unos intereses que no nos hacen sino unos animalitos más educados, con una religión bonita? ¿Ya? Desbordando sentimientos, desbordando emociones y reduciendo las posibilidades nuestras a todo aquello que nos hace sentir bien y que nos gusta y que nos satisface, y nos convertimos en creyentes para pedirle a Dios que nos dé como solución todas esas cosas que queremos que Él nos dé. Porque el animal reclama también su territorio, lo biológico en nosotros, lo natural en nosotros. ¿Cuánto hemos dispuesto
enfrentándonos a todo eso para pedirle a Dios la otra dimensión de la vida. Que de hecho, cuando yo se la pido a Dios, que Dios me ayude, que Dios me dé recursos, lo que estoy diciendo al Señor, dame poder para enfrentarme a mí mismo. Señor, dame poder para enfrentar mi cultura. Dame poder para enfrentar aún la educación que estoy recibiendo, entendiendo que dentro de ella hay cosas magníficas que me dan el conocimiento para hacerme un profesional válido, pero detrás de todo eso hay una filosofía que se queda corta. Señor, dame poder para enfrentarme a eso y no dejarme arrastrar. Señor, dame poder para enfrentar mis gustos. Dame poder para despertar ese nivel de sensibilidad, de modo que comience a gustarme tanto lo tuyo como hasta aquí me ha gustado lo que nada tiene que ver contigo. Para eso necesitamos poder, y el poder lo tiene Dios. Y necesitamos trabajar, es decir, necesitamos hacer la disciplina y vamos a irla construyendo. ¿Cree que sí? Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esto que nos estás permitiendo entender, por esto que estás despertando en nosotros como sensibilidad, por esa manera tuya, Señor, de guiarnos hacia la claridad, hacia la superación de condiciones en la vida nuestra, Señor, a esas condiciones reducidas a las que hemos estado sometidos durante tanto tiempo y que no nos llevan a superar nada, que no nos llevan a ponernos por encima de nada, sino que terminamos reducidos a esas expectativas comunes del mundo y entendemos que ese es el poder del mal que opera en nosotros. Señor, sálvanos entonces de todo ese mal que trata de apoderarse de nosotros y de tomar el dominio de nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, te pido que nos ayudes y nos conduzcas por metas de plena realización en todo esto. Ayúdanos entonces a despertar esta conciencia y danos esa fuerza para hacer de la vida nuestra una disciplina real, para ir construyendo al Hijo de Dios que tú quieres construir en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, trabajo tenemos, ¿no? Bastante trabajo. Que Dios los bendiga. Salúdense, por favor.